Queremos hablar de adolescencia, pero tocado desde el punto de vista de los papás, ¿no? Plantear adolescencia es una etapa bien interesante porque lo podemos plantear desde dos lugares. La primera posibilidad, biológica. La segunda óptica, que sería la psicológica. El padre o la madre desea darle a su hijo una ayuda, una atención psicológica, porque es como, bueno, o sea, yo quiero brindarle lo mejor y no sé cómo, no tengo herramientas, entonces que vaya a terapia. También es importante plantear, el adolescente que desea venir a terapia, es bastante probable que sea él quien lo pida, quien va a dictaminar a quien él admira, por quien ahora él quiere ser amado, quién vas a ser. Hoy tenemos invitada nuestra maestra Mayela Toledo. Tiene una licenciatura en psicología, maestría en psicoterapia general en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y doctorado en clínica psicoanalítica en Centro Eleya. Lleva 13 años como docente en distintas universidades, entre ellas Unitec, Centro Eleya, WIC, UCAD, impartiendo principalmente la materia de trastornos de la conducta alimentaria y su tratamiento con orientación psicoanalítica. Colaboración en un libro, Los malestares del vacío, presentado en la Feria Internacional del Libro 2025. Lleva 13 años como analista en consultorio privado, atendiendo a pacientes principalmente adolescentes y adultos. Y bueno, Maye, bienvenida. Entonces, hoy tenemos un programa muy interesante porque queremos hablar de adolescencia, pero tocado desde el punto de vista de los papás, ¿no? Que luego con todos estos cambios que se sufren en la adolescencia, pues a veces los papás no saben cómo reaccionar, o sea, hacen su mejor intento a veces, pero en ese mejor intento, pues luego meten la pata, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues, ahora sí, desde tu experiencia, Maye, o sea, ¿qué es lo que ves que sucede principalmente? Bueno, me parece que de entrada plantear adolescencia es una etapa bien interesante porque lo podemos plantear desde dos lugares. La primera posibilidad es la posibilidad biológica, ¿no? ¿A dónde se llega la adolescencia en la biología? Bueno, supuestamente iniciamos algo llamado prepubertad, después la pubertad y posteriormente la adolescencia. Esta depende de las hormonas, depende del desarrollo puberal, depende de la alimentación, depende del contexto, pero pues al final del día sabemos que con la aparición de los caracteres sexuales masculinos o femeninos es donde hay un inicio a la adolescencia, ¿no? Si quisiéramos colocarlo en alguna especie de lugar específico, sería al terminar la primaria y al iniciar la secundaria, ¿no? Que sería propiamente el inicio de la adolescencia. Sin embargo, hay muchas personas que como tal no transitan su adolescencia, porque aquí sería la segunda óptica, que sería la psicológica, ¿no? Que es lo que avala que se entre o no en la adolescencia. Y aquí vamos a plantear una palabra complicada para los papás, que es divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque, por supuesto, antes de la adolescencia hay un periodo que le podemos llamar la honeymoon con los papás, idealmente, que es la infancia. Entonces, en la infancia, al niño o a la niña le interesa principalmente algo, ser amado por ambos padres. Si bien, por supuesto, Freud habló de algo llamado complejo de Edipo, mucha gente lo confunde, pero me parece que lo principal es plantear que el niño desea ser amado por ambos padres y desde ahí busca hacer todo para complacerlos, todo. Entonces, el niño aprende a vivir para un otro, ¿no? ¿Qué quieren mis papás de mí? ¿Qué esperan de mí? Que esté en el cuadro de honor, que no sea respondón, que sea educado. Desde que eres pequeño, escuchas cómo debes de comportarte, cómo debes de conducirte. Entonces, venimos ya cargando ideales que no son nuestros y buscamos un lugar en la vida de nuestros padres intentando cumplir deseos que ni siquiera son de nosotros. Ahora, cuando llega la adolescencia, es muy interesante porque es cuál va a ser el guión a seguir o el libreto. Entonces, el adolescente sano propiamente se rebela, por lo tanto se divorcia de los padres. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionar cosas que antes no cuestionaba. El niño bien portado, o sea, el más neurótico, que hablando de neurosis es simplemente quiero ser amado por papá y por mamá y quiero ser todo para ellos. Entonces, acá el niño bien portado empieza a decir, no, ¿sabes qué? ¿A mí qué me gustaría? Entonces empiezan, por ejemplo, las salidas con los amigos.
ya sea desde algo muy sencillo de, oye, vamos al cine, oye, me invitaron a una pijamada, o me invitaron a tal antro, me invitaron a tal bar. Y entonces aquí las dificultades de los padres tienen que ver con su propia historia de vida y cómo les atraviesa su historia de vida y la historia familiar que vienen cargando de generaciones y generaciones, lo que nosotros llamamos lo transgeneracional. Entonces, pues ahí es donde parten los miedos, inseguridades y ansiedades que se les juegan a los padres. Por ejemplo, si una mamá fue mamá adolescente y tuvo que hacerse cargo de un bebé a los 14 o 15 años, siendo ella una niña o una adolescente, entonces es probable que se vuelva una madre sobreprotectora y que si tiene una hija, entonces esté encima de su hija buscando que la hija no quede embarazada y que quizás inconscientemente le repita frases como no cometas el mismo error que yo. Entonces, pues me estás diciendo que yo fui un error o cómo. Y que quizás le prohíba los novios o le prohíba las fiestas. Entonces, intentando que la hija no cometa el mismo error que la trajo al mundo, entonces puede que la mamá sea como que no salgas, es que allá afuera es terrible porque algo malo te puede pasar, no vaya a ser que... Y se empieza a vivir en una sobreprotección. Ahora, acá la adolescente va a tener dos caminos. Una, seguir siendo la niña buena de mamá. Y entonces, ok, mamá no me deja salir. Bueno, pues, ¿para qué pido permiso? Mejor me quedo encerrada con mamá y pues sigo en esta honeymoon y sigo siendo una niña, aunque tenga 17 años. ¿No? Podría yo nunca revelarme y nunca decirle qué quiero yo porque ni siquiera me cuestiono qué quiero yo. Vivo pensando en qué quiere ella de mí. Pero qué tal que esta niña ya no quiere ser la niña buena de mamá, sino quiere existir y empezar a vivir y hacer cosas porque se da cuenta que hay una afuera, que hay amigos, que hay amigas, que hay secundaria, que hay preparatoria. Entonces va a buscar pelear por su deseo. Y aquí es donde se va a poner complicado si la mamá en su sobreprotección y sin atravesar sus miedos y ansiedades, pues busca como que tirar más fuerte la correa. Si busca tirar más fuerte la correa, pues ¿qué va a pasar con esa adolescente? Pues va a buscar maneras de rebelarse y de rebelarse quizás de una manera más fuerte, ¿no? Más tajante. Entonces a lo mejor va a buscar formas de habitar su cuerpo. Tan solo, por ejemplo, en la adolescencia es muy común que los adolescentes se realicen tatuajes o se realicen perforaciones. Esto es bien interesante porque es un acto donde el adolescente está justamente diciéndole a su mamá, mamá, esta lengua es mi lengua y me la voy a perforar. Sí. La mamá podrá decir, no, pues ya te dije que no hagas eso, porque para qué, se ve horrible y lo que sea. Pero cuando el adolescente logra, vamos a decirlo así, como tomar posesión de su propia lengua, está intentando atravesar eso, su adolescencia, su identidad, que también es lo que se les juega a los adolescentes, lo que se les viene abajo. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, tu identidad la tienes clara. Eres un niño y tienes que ser bueno y estás colocado ya sea como el hermano, el mayor, el menor, el de en medio y tienes un papel. Pero cuando empieza a crecer, se juega la identidad, es quién soy yo como sujeto, como persona, quién soy yo para el otro. Entonces también es por eso que el adolescente, vamos a llamarlo así, aunque se revela de los padres, se divorcia de los padres, busca un nuevo amo, busca un nuevo matrimonio. Entonces, ya sea ahora el amigo o la amiga quien va a dictaminar a quien él admira, por quien ahora él quiere ser amado, quién vas a ser. Entonces la mamá te va a decir, bueno, si tu amigo te dice, te avientas de un puente, te avientas, claro que por supuesto que sí. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Y la respuesta, obvio, sí, o sea. Claro que sí. El adolescente puede ser fóbico y si el amigo lo invita, qué sé yo, a Six Flags y le dice, oye, vamos a subirnos a este juego y el adolescente está en una ansiedad terrible, pero quiere quedar bien con los amigos y quiere hacerlo, lo va a hacer, aunque lo sufra, aunque lo padezca, porque sí, al final buscamos ser queridos, pero va a ser otro amo al que va a servir. O si encuentras una tribu, que por ejemplo para los adolescentes es muy importante pertenecer y encuentran tribus, pues ya sea que, ¿no?,
como en mis tiempos los emos, pues bueno, te vuelves emo y entonces sufres aunque no sufras o quieres hacer que sufres, ¿no? Y vas a encontrar algún tipo, ya sea de música que dices que te gusta y te vas a vestir de una manera que supuestamente te gusta, pero para seguir perteneciendo. Entonces, la adolescencia se vuelve patológica cuando no te revelas. Es muy interesante porque en la clínica, como nosotros diagnosticamos una adolescencia patológica, es en la ausencia de rebelión. O sea, vamos a plantearlo así, el adolescente sano es el adolescente que tiene su cuarto hecho una porquería, es el adolescente que se pone la misma ropa una y otra vez porque le gusta, es la adolescente que sufre y que la invitan a un antro y dice, ay, no tengo ropa, por Dios, aunque la tenga llena. El adolescente sano es el adolescente que tiene una relación de pareja, aunque se la hayan prohibido y que quizás la desea más porque se la prohibieron, ¿no? El adolescente rebelde y sano es el que a lo mejor llega ahí medio con unas copitas de más y que de repente a lo mejor incluso prueba o indaga si quieren en consumo de sustancias, pero desde un lugar de experiencia como tal, porque le dicen, ¿no? Si tus amigos te dicen, volvemos a lo mismo, ¿no? A ver, ¿quieres probar? Quizá que no quieres probar, pero quieres pertenecer. Entonces vas a hacer la prueba de pertenencia. Pero justamente cuando tienes padres más sanos, que son padres que te dejan existir y que te permiten fallarles, porque decepcionas. Desde que llegamos al mundo decepcionamos, hay que decirlo. O sea, desde el baby shower, porque ya sé que ¿qué quieres que sea tu hijo, niño o niña? Pues bueno, resulta que quería niña y resultó niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, ay, yo quería que saliera con los ojos de su papá porque solo me gustaban sus ojos verdes y resulta que salió, ¿no? Con los ojos café, color café. Entonces, desde ahí decepcionamos, pero los padres que permiten que sus hijos los decepcionen, porque a lo mejor es lo que sé yo, un padre que es médico y su hijo le dice, yo quiero estudiar filosofía y el padre dice, pues, a ver, ¿no? Pues a lo mejor los vamos a tener que mantener hasta los 40, pero pues adelante, decepcióname, pero haz a lo que vienes, ¿no? O sigue tu propio deseo, adelante. Entonces, cuando los padres desafortunadamente por patología, o sea, por historia de vida no tratada, desde su dificultad o de su inexperiencia, más que inexperiencias, desde la dificultad de poder tolerar que les fallen, entonces yo voy a necesitar que tú seas mi hijo perfecto y aparte mío, en una posesión. Entonces, en la sobreprotección, pues se da esto, ¿no? Se asfixia al hijo, es como, no, pero es que ¿por qué ya llegó tarde? Es que ¿por qué reprobó? Es que ¿por qué se tatuó? Es que ¿por qué anda con esta niña que no me gusta? Y ahí es donde también desafortunadamente se genera un problema en la sobreprotección y también en el abandono. Porque hay que decirlo, muchos padres traen a los hijos al mundo sin querer traerlos. Son tanto sintiéndose obligados, ¿no? Porque toca, porque no sé, por ahí el otro día me estaba planteando una paciente algo en torno a una situación que habló en un, no consultorio, pero sí en un espacio, vamos a decirlo así, religioso, donde entonces el sacerdote le dice, no, pues te toca, ¿no? O sea, no hay opción. Hay que traerlo al mundo porque hay que traerlo, porque no hay de otra. Entonces, si se te obliga o te sientes obligada a cumplir, ya sea con tus padres, ya sea con Dios o con quien sea, los traes, y pues inconscientemente le vas a hacer saber que no lo querías acá. Entonces lo puedes abandonar, lo puedes dejar ahí, ¿no? Arrumbado. Y pues también un adolescente abandonado va a buscar maneras de decir, bueno, quiéranme, háganme caso, entonces, pues por ahí. Sí, pues a lo mejor estas conductas vienen de eso, o sea, las conductas que no, sí, de esta parte de la adolescencia propiamente, pero también de llamar la atención, ¿no? O sea, porque por ahí decían que a veces el grito del adolescente es, casi como déjame, pero no es cierto, ¿no? O sea, no tanto, ¿no? O sea, como que, y ahí es donde se les complica a lo mejor a los papás, en que no saben cómo acompañar, ¿no? O sea, y que no toleran esta parte en la que están encontrando su propia identidad, su propia forma de ser en este mundo, ¿no? Y que pues se les acabó el niño justo bonito, obediente, así, ¿no? O sea, eso creo que es lo más difícil, lo que decimos muchas veces, ¿no? Que
o bueno, lo que estábamos comentando justo antes de empezar, de que a veces llevan a los adolescentes a terapia, ¿no? Pero muchas veces no viene tanto el problema del adolescente, sino de los papás, ¿no? Que no están ahí sabiendo estar con ellos. Uy, eso es bien interesante porque, por ejemplo, planteándolo así, uno podría decir, bueno, ¿no? El padre o la madre desea darle a su hijo una ayuda, una atención psicológica, porque es como, bueno, o sea, yo quiero brindarle lo mejor y no sé cómo, no tengo herramientas, entonces que vaya a terapia. Pero también es importante plantear que el adolescente que desea venir a terapia es bastante probable que sea él quien lo pida. Eso también es clave. ¿Por qué? Porque el adolescente que desea ir a terapia es porque no solo se siente solo, sino porque obviamente ya pasaron ciertas generaciones donde ir a terapia ya no es una cosa de que, ay, no, es que estoy loco, ya no es un estigma social, ya no es, no, al contrario, podríamos decir que ahora hasta ir a terapia es trend entre los adolescentes, ¿no? Es una tendencia, ¿no? O sea, me ha tocado muchos adolescentes que dicen, bueno, no, si mi novio o mi novia o mi pareja no va a terapia, entonces, no, mejor no, porque ese red flag también se ha vuelto una cosa, de moda. Y digo, qué bueno, porque hay modas buenas y modas no tan buenas. Esta es una de las buenas. Pero me parece que en ese sentido, cuando el adolescente se avala por su propia resonancia o por el eco donde él escucha, yo tengo una necesidad que me emerge, una angustia, porque por eso llegan todos los pacientes, una angustia real de que me dejó mi novia, me puso el cuerno, reprobé una materia o algo que sí me era relevante, ¿no? Una pérdida, porque al final para eso vienen los pacientes por pérdidas, pues es el mismo adolescente el que lo va a pedir, pero muchas veces, que la gran mayoría de las veces, son los papás los que los obligan a acudir a terapia, y es ahí cuando la terapia no jala, porque no es una demanda del adolescente, sino es una demanda de los padres. Entonces también es invitar a que los padres entiendan que no pueden obligar a sus hijos a asistir a un lugar donde no les atraviesa su propio deseo de ir y acudir, porque terapia es ir a hablar. Pero si los padres sienten la necesidad de enviar a sus hijos a terapia y los adolescentes no quieren, quizás sea mejor la gran invitación a que ellos acudan a terapia, para que ellos entiendan, bueno, qué problemática se te está jugando con tu hijo adolescente y cómo tratarla y cómo atravesarla. Porque también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces, si es una experiencia que quieres que tu hijo viva, pues qué interesante que sea una experiencia que tú estás evitando vivir en algún momento. Y porque también muchas veces los llevan como si fueran juguetitos de arréglamelo. O sea, arréglamelo aunque él no quiera ir, pero tú arréglamelo, y ahí es cuando se complica, porque en la clínica lo que tratamos de hacer es justo que se rebelen. O sea, de cuál es tu deseo, qué es lo que tú quieres, si tú no quieres eso. Entonces, cuando no se juega el deseo del papá de no, es que tiene que sacar buenas calificaciones, tiene que responderme bien, tiene que hacer esto bien, siento que ahí es cuando se está la problemática de, pues te lo traje para que lo arreglaras y lo estás desarreglando. Entonces, siento que, o sea, es muy importante que sí vaya el adolescente porque quiere ir. Porque si no, después, no sé, se voltea contra el psicólogo de, no, es que es tu chamba que él vaya bien, que él haga esto. Y pues en realidad es de los papás. Esto es bien interesante porque ahorita que lo estás planteando así, podríamos pensar que ni siquiera en la cirugía plástica esto sucede. O sea, podría haber una mujer que diga, mira, yo me quiero hacer una rinoplastía, y entonces toma un filtro de Instagram y dice, así quiero que salga. Entonces un médico, un doctor, un cirujano, avalado por lo que quieran, puede decir, ok, bueno, se va a intentar que tu nariz se vea así, se opera y lo que sea, y entonces resulta y resalta que luego de un año se mira la nariz y no era la nariz que yo deseaba, porque expectativa, realidad siempre va a ser algo que nos atraviese. Entonces, si nosotros no somos cirujanos y los adolescentes o los hijos no son moldeables, como si nosotros pudiéramos moldearlos para cumplirles el deseo a los padres, sino es que más bien al revés, ¿no? Son los padres los que deben admitir que sus hijos vienen al mundo a decepcionarlos, vienen al mundo a vivir sus vidas de la manera en la que encuentren y de la que puedan, y que si a pesar de eso los pueden seguir amando, qué bueno, ¿no? Pues ya es un logro, ¿no? Pero justo también, o sea, el terapeuta
tiene que saber que no puede morder ese anzuelo, que no es, a ver, señor, señora, ¿cómo quiere que le arregle a su hijo y cómo quiere que lo deje? ¿Qué look quieren, no? Yo siempre les digo a los papás, tu hijo no es un avatar. O sea, no lo vamos a colocar, no se va a hacer de la forma en la que tú quieres, sino que más bien es entender eso. Y hablando justamente de los síntomas, hay 2 tipos de síntomas psiquiátricamente hablando, egosintónico y egodistónico. Un síntoma cuando es egosintónico es cuando el síntoma se disfruta. O sea, tú estás increíble con ese síntoma, no tienes un problema con él. Entonces no vas a acudir a terapia para tratar eso, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una cosa obsesiva, que bueno, para no dogmatizar aquí simplemente vamos a decir a lo mejor un paciente que es muy estructurado y que funciona de que a las 5 de la mañana me levanto y hago esto y hago aquello, y entonces a lo mejor a la pareja le resulta algo abrumador porque el señor, si no tiene sus camisas ordenadas en colores o en texturas, se vuelve un acabose. Pues la bronca va a ser de la pareja, no es de este hombre, ¿no? Entonces no va a acudir a terapia por esa razón, pero podría acudir a terapia, estoy hablando de un paciente en particular, pero podría acudir a terapia, sí. Digo, ya está dado de alta, saludos si nos ve, ¿no? Pero justamente, ¿no? O sea, cuando él llega a terapia, tal cual me dice, bueno, es que mi mujer me dijo que se va a divorciar de mí si no se me quita lo obsesivo, ¿no? O sea, como, bueno, no decía obsesivo, ¿no? Decía esta cosa como, decía, yo soy muy limpio y él no tolera que yo sea tan limpio. Entonces, yo lo que le dije, bueno, lo que hay que trabajar no es que tan limpio o que sea sucio o que seas desordenado, sino fíjate cómo te atraviesa tanto la idea o la angustia de que alguien te deje de querer, que vienes a modificarte para alguien más. Y lo mismo del lado de los adolescentes, ¿eh? Cuando los adolescentes aceptan venir a terapia, no porque quieren, sino porque los obligaron, aún así hay que agarrarlos de ahí, porque entonces, bueno, entonces tú vienes obligado a punta de pistola, no es que no me dejaron opción, no, sí la tienes. Tu opción es decir que no quieres venir, pero eso es justo lo que no puedes hacer. Entonces, si tú estás tan abrumado por ser el mal hijo o la oveja negra o el descarriado, y entonces te vas a obligar a venir a hablar quién sabe de qué, porque ni siquiera encuentras de qué hablar, entonces ese es el problema que tenemos que tratar acá contigo. Entonces, siempre hay formas. Y cuando un síntoma se vuelve egodistónico es cuando a mí ya me está atravesando, ¿no? Es cuando a mí ya me está generando un problema, porque entonces es ahí donde se acude a la clínica. Entonces podremos pensar que para los padres, cuando su hijo se vuelve un síntoma egodistónico, que ya no lo estoy tolerando, que ya no me está, es ahí cuando los mandan a terapia, ¿no? Pero entonces la invitación a los padres es, si tú ves algo que te está costando tolerar, entender o procesar en tu hijo adolescente, la invitación es acude a terapia para que entiendas tú qué te ha atravesado de tu propia historia, de tu propia familia y la necesidad que tienes de arreglarlo a él. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que los papás se den cuenta por qué quieren llevar al adolescente a terapia, porque en la mayoría de los casos es por algo que les molesta a ellos, o sea, a ellos como padres, ¿no? Que tiene todo tirado sobre no sé, su cuarto, ¿no? O me caen mal sus novios, es súper amiguera, no me contestó el teléfono, no sé, me han dicho así como hasta, es que es una prostituta, ¿no? O sea, ver cómo, y aparte luego me lo dicen luego me dicen con orgullo, al pip, me dicen con orgullo, como de, y sí se lo dije, ¿no? Sí se lo dije, era eso o golpearla, ¿no? Entonces es como estas ganas de, es que tú tienes que estar aquí, ella no, ella es muy feliz así, ella se está descubriendo, ella tiene casi 18, o sea, es como, ¿sabes? Entonces, justo yo creo que eso es lo más importante, o sea, que muchos de los problemas de esta edad como turbulenta en los adolescentes, o sea, al final el adolescente que está tumbado en la cama se está descubriendo también, está descansando, está viendo su mundo, está viendo qué le gusta, todo esto, ¿no? Pero para la mamá o el papá o ambos es un huevón, ¿no? Entonces ya, ve a terapia porque eres un huevón. Entonces, todo este tipo de cosas es como, tienes que entender también que ahí hay un proceso de muchos cambios que también se están viviendo y que justo tienes que empezar a tener el duelo de la pérdida de lo que era manejable, la marioneta que tenías, porque ahora se está convirtiendo en un adulto. Entonces, este adulto, ¿cómo lo quieres, no? O sea,
a lo que tú piensas que es lo correcto. Porque como tú dijiste, Mayela, o sea, de yo te tuve a los 15 y entonces no puedes tener novios, igual, ¿no? Pip, lo que sea, miles de cosas, realmente es triste, porque justo yo tenía una paciente que me decía, es que, o sea, yo creo que yo no iba a nacer, o sea, realmente no me quería tener, me echa como mucho de, yo estaba flaca cuando no te tenía, o sea, como muchos comentarios, que dices, es que no le estás haciendo bien, ¿no? Tienes que cambiar los papeles, ¿no? O sea, que muchas veces el problema de los adolescentes viene de casa, viene de los papás, más que del propio adolescente, ¿no? O sea, creo que es importante, por supuesto, ¿no? También vamos a plantear las crisis propias de la adolescencia. ¿Por qué hay crisis propias de la adolescencia? Ahorita que lo estabas mencionando, primero está la pérdida por el duelo del cuerpo infantil. Claro. ¿Qué es esta? Uh-huh. ¿Por qué? Porque de entrada, tú cuando eres niño tienes un cuerpo infantilizado, que si bien no es asexuado, porque la sexualidad infantil existe desde siempre, que básicamente, para explicarla súper sencillo, es el niño siente placer y tiene zonas erógenas, y siente rico y siente feo. Punto. Es lo único que el niño entiende. Y después, cuando habita un cuerpo que ya empieza a responderle o que ya empieza como a sentir estos deseos sexuales, pues de entrada no entiende lo que siente. Y no entiende, no sabe cómo manejarlo, no sabe qué hacer. Entonces, por ejemplo, la masturbación puede ser un gran tabú. Ahorita tú que hablabas de prostitución, uh-huh, ¿no? Entre los tabús, por ejemplo, o sea, la masturbación, el adolescente de repente amanece y la cama está mojada y ya no es como cuando el niño mojaba la cama. Claro. Ahora es otra clase y desde ahí incluso es qué tipo de comunicación hay con los papás. Esto es malo, esto es bueno, lo tengo que esconder, no lo tengo que decir. O por ejemplo la pornografía, que tiene que ver con este acercamiento, con este descubrimiento. Entonces, perder el cuerpo infantil y habitar un cuerpo adolescente, complicado. O ahorita que estabas diciendo, no, el embarazo me dejó gorda. Bueno, también para los adolescentes el cambio del cuerpo. A lo mejor era una niña muy delgadita y de repente en mi familia, pues traca, ¿no? Resulta que todas son caderonas y entonces yo de repente ahora tengo unas caderotas y ahora yo me siento gorda y ahora a lo mejor se me juega un TCA y entonces ahora empiezo con modas y con anorexia y a lo mejor empiezo a ver, qué sé yo, ¿no? Por ahí en TikTok algunas chicas que me dan consejos de qué como en un día. Y digo, genial. Y entonces los papás dicen, es que el problema es del teléfono, es que es el celular, es que son las redes sociales, es que es TikTok. Hay que quitarle eso, ¿no? Hay que quitarle el teléfono. Claro. No, o esto que dices de, bueno, ¿es depresión? ¿Es huevonería? ¿O por qué? ¿No? ¿Por qué está ahí tirado? Bueno, si es depresión, eventualmente él va a gritar esa depresión. La va a gritar porque va a pedir ayuda. A lo mejor no a ti, mamá, a lo mejor no a ti, papá, pero la va a pedir desde algún lugar, como decías, Monse, o sea, se va a dejarse ser visto desde algún lado, el grito del adolescente, que uh-huh, es importante que sea escuchado, ¿no? Pero si es como esta cosa de, a lo mejor en el ideal de los padres, ¿no? El ideal del padre es no, por ejemplo, está pensando también un papá, ¿no? Mi hijo, yo siempre fui deportista, ¿no? El papá fue culturista, fue fisicoculturista. Entonces es como, no puedo yo tener un hijo gordo que esté comiendo frituras y que esté ahí viendo Netflix sin hacer nada porque seguro se le está pasando terrible, ¿no? Entonces yo creo que mi hijo necesita ayuda, ¿por qué tal? Lo recibo al hijo, ¿qué pasa? ¿No? Pues yo estoy bien, o sea, a mí me gusta comer, a mí me gusta ver series, yo no tengo un problema, a mí me gusta leer libros, a mí me gusta jugar videojuegos, pero no soy como mi papá quisiera, ¿no? Mi papá quiere que yo haga ejercicio, mi papá quiere que lo acompañe al gimnasio, entonces ese era un problema. Entonces tú dices, bueno, ¿de quién es el problema aquí? Es el adolescente que le está pasando terrible porque ha encontrado placer en ver series, en comer lo que a él le gusta y le place, en jugar videojuegos y en leer libros, o es el padre que como físico-culturista quería que su hijo le llegara a su porcentaje de musculatura y no le está llegando y entonces digo, mi hijo tiene un problema porque está deprimido. Sí, justo. O sea que creo que también tiene mucho que ver.
O sea, es que no sé, en la clínica a mí me gusta recibir papás de adolescentes porque ahí es el trabajo diferente, no es como que te traigo a mi adolescente y ahí tú haz lo que quieras, pero creo que tiene mucho que ver con frustrar, o sea, al papá, o que se puedan frustrar de ni va a ser lo que yo quiero, ni va a ser como yo quiero. Y creo que eso es complicado porque estamos hablando de todo lo que implica la adolescencia y es súper complicado. O sea, es una etapa que se vive muy complicada, hay muchísimos cambios, hay muchos duelos, o sea, porque mencionaste algunos, pero puede haber muchos más. Muchos tienen su primer noviazgo, como el primer acercamiento romántico. O sea, siento que se viven demasiadas cosas que de repente los papás o no saben o no quieren ver o simplemente no les interesa a muchos. O sea, ahorita ya se están viendo talleres o escuela para padres o cosas así que ya invitan a los papás a darse cuenta como qué está pasando. Pero creo que es gran parte del que los papás de repente nada más quieran basarse en su ideal, de este es el hijo ideal y esto es lo que yo quiero o esto es lo que tú tendrías que ser como mi hijo. Porque sí he visto muchísimo también el caso, es que si yo soy así, mi hijo también tiene que ser así. Si yo cuando tenía 15 años iba en la secundaria y sacaba 10, ¿cómo mi hijo está sacando 6? O sea, si es mi hijo, tiene mi apellido. Entonces creo que desde el dejarlos rebelarse, dejarlos también hacer lo que ellos quieran hacer hasta dentro de cierto punto, les invita también a crear su propia identidad. O sea, que creo que es una de las cosas más complicadas en la adolescencia y tal vez nos ha tocado verlo en cómo van formando su identidad, porque tampoco es fácil. Muchos adultos tampoco la tienen bien formada. O sea, tan solo desde ahí creo que es una etapa muy complicada también. Bueno, sí, y sobre todo porque, digo, planteándolo desde ese lugar, para los padres, permitirse soltar a los hijos es complicado, pero porque también pareciera que se han olvidado de que ellos fueron adolescentes. O sea, acá también es como un olvido y una etapa que yo les digo a los papás, si te está costando la adolescencia de tu hijo, es porque tú traes algo en tu propia adolescencia que no lograste resolver o que por ahí, ¿no? Porque, a ver, si tú te has olvidado de tu propia adolescencia, si tú te has olvidado que lo más importante para ti era los planes no a largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta el orientador vocacional en preparatoria, ¿no? Así vamos a hacer el ejercicio del Vision Board. Si uno como neurótico adulto, el Vision Board de el próximo año, ¿qué voy a hacer? Se vuelve complicado, ¿no? Con los goals y lo que sea. A ver, tú eres un adolescente y de repente te dicen, tú tienes que decir en este ejercicio cómo te ves en 10 años. Dios. Si el adolescente lo más importante es cuál va a ser la fiesta de este fin de semana, si me invitarán o no, con quién voy a ir, me darán permiso, qué outfit me voy a poner, porque eso es lo relevante para el adolescente. Pertenecer, ser amado, tener tribu. Entonces también esperar cosas, como ahorita mencionabas, ¿no? No solo es el duelo por la pérdida del cuerpo infantil, no solamente es el duelo por la pérdida del hijo que ya no quiero ser para mis padres y por qué clase de hijo puedo ser. Uh-huh. No solamente es qué clase de amigos o amigas puedo tener, si soy el popular o la popular del colegio y tengo que cumplir con una serie de parámetros que me van a dar esa posibilidad, o si soy de los apestados o si soy de los frikis, ¿no? Porque justo, ¿no? La adolescencia, por ejemplo, amo la película de Mean Girls porque sí nos plantea eso, ¿no? O sea, las tribus adolescentes, aquí, ¿desde qué lugar te identificas? ¿Con quién te identificas? Porque justo se fue la identificación, ya no es con los papás, ahora es con a quienes quiero agradarles ahora. Entonces, o por ejemplo, que tú tengas 17 años y estés en preparatoria y te digan, a ver, elige tu área porque ya tienes que saber a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, qué complicado. O sea, es como decirte en la antigüedad, ¿no? De que pues te tienes que casar a los 17, te vas a casar con esta persona, punto, se acabó, porque tu vida ya está escrita. Y es que también es eso, los papás traen un libreto de la vida que desean escribir para sus hijos, casi siempre atravesada por la vida que ellos no pudieron tener o la vida que les hubiera gustado darse. Hay un texto de Freud que se llama justo Introducción al Narcisismo. Ay, que narcisismo es una palabra tan famosa en redes y todo, porque se mal emplea, pero Freud en este texto de Introducción al Narcisismo justo plantea que una de las necesidades por las cuales uno trae un hijo al mundo es por narcisismo. Entonces dirán, todos están enfermos. No, es parte del ego, es parte de lo que se puede entender como autoestima, ¿correcto? Que es, ok, yo quiero buscar una forma de permanecer en el mundo. Entonces, independientemente de nuestras creencias de que si nos vamos al cielo, al infierno o si nos convertimos en mariposas, pues al final
es evitar la mortalidad. Sí. Me muero, pero quedan mis hijos. Entonces, lo que dice Freud es en el hijo se va a colocar todo eso. Y eso hay que saberlo, por muy analista que uno sea, incluso desde ahí se va a jugar algo. Entonces, creo que la invitación aquí es no solo que todos vayan a terapia, por supuesto que sí, ¿no? Sino que permitir no solo que los hijos no sean como yo quiero, sino que mi vida o muchas cosas no salgan como yo quiero porque no están en mi control, porque no están en mi poder, porque no soy omnipotente, es parte esencial de vivir una vida, vamos a llamarla así, menos sufriente, menos doliente. Sí, que sepan también que el deseo de los padres no es el deseo de los hijos, ¿no? O sea, creo que eso es básico porque realmente, o sea, al hacer eso los estás perjudicando. Creo que aparte la revancha viene mucho más fuerte, o sea, va a ser mucho más pesado. Digo, lo hablo hasta en carne propia, ¿no? O sea, en algún punto yo era como muy, me tenían como muy de correa, ¿no? De no hagas esto, no, quieres descubrir esto, no, te quiso aventar de la bici, no, ¿no? Hasta que... Y aquí como psicóloga grabando podcast. No, y ya hasta que fue como, bueno, ya dejen hacer. Así quedamos. Porque la parte o sea, la parte de después era terrible. O sea, era como, bueno, no me dejas, bueno, no me ves, me voy a aventar la bici, chin, ya se rompió el brazo. O sea, porque fue todavía más rudo el tema. Ya que no puede romper la relación con nosotros, pues se tendrá que romper el brazo. Exactamente. Entonces, así eran una tras otra, hasta que fue como, bueno, veamos qué pasa si simplemente no nos enfocamos tanto. Y tío, me parece buenos resultados porque también la revancha, o sea, desde mi punto hacia ellos, fue como, no, pues ya no es necesario, ¿no? O sea, ya puedo hacer, deshacer, decir, ir, venir. Y no es como de, bueno, no querías ahora, me tomo 4 botellas, porque no querías que me tomara una cerveza, ¿no? O sea, realmente. Entonces, a lo que voy es que esa liberar ayuda también mucho al adolescente al proceso del crecimiento, porque justo estás viviendo tu cuerpo, tu deseo por ti, ¿no? O sea, no, pues si solo quería una cerveza, ya es por mí, ¿no? Si quería una botella es por mí, pero no es porque yo quiero entonces molestar acá porque no me dejaban, ¿no? O sea, entonces también es un poco de eso, donde va a haber un bien común haciendo eso. Que yo siento que también luego sí es muy complicado, pero por eso es la terapia, ¿no? O sea, porque saber qué le estás depositando a tu hijo y por qué por qué y para qué se lo estás depositando es muy importante, porque justo es eso, o sea, es como querer que quieran la vida que tú no tuviste, que tuviste y la quieres mejor, con ciertas reglas y esposas que es como, no, o sea, no puedes, ¿no? O sea, es un ser pensante, al final, no es un perro. Libérenlos Sí. y libérense, porque, digo, al final del día, ahorita que lo estás planteando así, se me ocurre desde una cuestión simbólica. Siempre en todo adolescente tiene que vivir Star Wars. Tienes que matar al padre simbólicamente. Tienes que matarlo, o así como en El Rey León, que al final es Hamlet, ¿no? Simba siente culpa por pensar que él mató a su padre y se va y tiene que vivir esa aventura, ¿no? Con Timón y Pumba, que es Hakuna Matata, que es no voy a hacer nada más que encontrar a qué vine, y eventualmente hay un retorno de, bueno, ¿cuál es tu lugar? Claro. No puede ser Mufasa 2.0, te toca ser Simba. Exacto, ¿no? Entonces, de repente también para los papás es esta cosa de, bueno, tu hijo no es tu adolescencia 2.0, o no es la vida que tú no pudiste vivir, no es tu temporada 2 lo que no realizaste. Tu hijo no es tuyo, no te pertenece, lo trajiste al mundo y bueno, se verá hasta dónde puedes aconsejar, hasta dónde puedes guiar, hasta dónde puedes comunicar, hasta dónde puedes sugerir, hasta dónde puedes acompañarlo, pero también tienes que permitirle a tu hijo que se equivoque. Por ejemplo, hay una película que se llama Black Swan, que justamente muestra una relación patológica de uno podría pensar, bueno, ella es una mujer adulta, pero no es una mujer adulta, porque a pesar de que ella es una bailarina que está en una compañía famosa y que va a ser la reina cisne, al final ella no aprendió a vivir en ningún momento para sí misma. O sea, está intentando resolver el deseo de la madre y después es el deseo del profesor y después es la identificación con la otra bailarina, que entonces yo quería ser como ella, pero al final se da cuenta de que ella no es.
Sí. ¿no? Y justo creo que ese es el ejemplo perfecto, ¿no? Del daño que se le puede hacer a un hijo que se le tiene así, ¿no? O sea, agarrado, sin libertad. Y que más que ayudar, porque muchas veces es como, no, es que yo quiero que sea ordenado. Por eso le pido que quiten los tenis del cuarto, ¿no? No es que yo quiero que sea limpio. Por eso le pido, o sea, que son como muchas cosas que es como, no, o sea, sí, ok, lo puedes aconsejar, le puedes decir, a ver, un orden, todo, o sea, tampoco estoy diciendo que sea libre albedrío y que hagan lo que sea, ¿no? Pero sí como consejo, pero no como de, ya no eres nada si no haces esto, ¿no? O sea, porque muchas veces lo ven así, o sea, es como una cosa de obligación completamente, y si no, el problema es como el significado y si no lo hago, o si no, ¿qué soy, no? Soy mal hijo, soy mala persona, soy un sucio, soy un desordenado, soy una porquería de persona, no soy una prostituta, o sea, son como muchas cosas que al final terminas creciendo y sí te las crees. Y se vuelve bien complicado porque ahorita que decías todo eso, cuando se siente culpa, el adolescente puede incluso tener actings por culpa. ¿Qué es un acting? Es simplemente de repente buscar hacer algo que no se pudo verbalizar. Y entonces muchos adolescentes terminan en consumo de drogas, ya de forma patológica, terminan desafortunadamente incluso en intentos de suicidio o en suicidio, en trastornos de la conducta alimentaria, sí, a lo mejor viviendo una sexualidad muy desmedida o desmesurada, ¿no? Pero desde un lugar donde se dañan. Claro. Entonces, pues sí, cuando la patología habita en los padres y desde el amor, porque es desde el amor, o sea, porque yo les digo mucho a mis alumnos y a mis pacientes, gran parte del daño psicológico que te hacen los padres es desde una creencia genuina que te voy a evitar un mal y a veces es justamente lo que causa ese mal. Justamente. Bueno, pues ya solo para cerrar, o sea, tal vez sería importante ahí puntualizar que no es tampoco que los dejes, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, sino no control, o sea, como bien dijiste, que se libere al adolescente y que se libere también los padres, porque qué pesado es estar ahí jalando la correa, ¿no? Como decía Pau. Entonces, probablemente algo que se pueda llegar son acuerdos, ¿no? O sea, tal vez los acuerdos funcionen bien por ahí, no sé. Pues es mucho, o sea, por resumirlo así brevemente, como en la Divina Comedia. O sea, los papás tienen el papel de Virgilio, están ahí, te escuchan, pero quien atraviesa su propio infierno siempre es la persona. O sea, es bueno saber que cuentas con tus padres, es bueno saber que tienes una red de apoyo, es bueno saber que si te equivocas le puedes decir a tu papá o a tu mamá, oye, ¿qué crees? Me pasó esto, oye, ¿qué crees? Cometí este error, porque justo ahí es donde está la función materna, la función paterna. Pero cuando tienes terror porque no puedes comunicar que te equivocaste, es ahí donde pues se vienen los problemas. Entonces, vayan a terapia, papás, no obliguen a sus hijos a ir a terapia. Listo. Bueno. Sí, perfecto. ¿Algo quieres concluir? ¿Algo? ¿No? Todos me voltean a ver a mí. Yo. O sea, creo que al final sí es una etapa muy complicada. O sea, yo también lo digo mucho que no es fácil acompañar a un adolescente. O sea, de por sí los adolescentes viven muchas cosas. Como papás puede ser muy complicado acompañarlos, pero creo que también invitar a adentrarse en la información general y total de una adolescencia o de un adolescente. O sea, creo que entre más información puedan tener los papás de qué se vive, cómo se vive, qué puede estar pasando el hijo adolescente, pueden generar herramientas, pero también vayan a terapia, pero pueden tener más información de cómo acercarse. O sea, creo que esto último que decías, Maye, de el adolescente se va a equivocar. O sea, el adolescente solito tiene que equivocarse y tiene que aprender de esos errores. Si el papá está todo el tiempo cuidando los errores, todo el tiempo cuidando el no te equivoques, no, o sea, yo siempre digo que no se va a crear la identidad propia. O sea, va a ser a costa de lo que el papá diga o a costa de lo que el papá me dijo que así tenía que ser. Entonces, yo sí creo que el adolescente se tiene que equivocar, tiene que vivir sus propias decisiones y también por parte de los padres, quizá entre más información haya, entre más vayan a terapia, puede ser un poquito más fácil acompañarlos, porque creo que esa es la palabra, o sea, es acompañarlos. O sea, no es obligarlos, no es tratar de controlar, no es organizar su vida, o sea, es un acompañamiento en esa etapa, pero siempre invitando a terapia antes que a los adolescentes, a los papás. Justo, vayan a terapia, papás. No, sí es eso, o sea, saber por qué, saber qué te molesta del hijo, saber qué quieres para tu hijo y saber si es desde ti o desde él, ¿no? Que eso es lo más importante. Y no vivan sus vidas a través de sus hijos, también tengan una vida, porque justamente es ahí donde
se planteen estas problemáticas. Exacto. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.